Bien, son las 7 de la mañana con 38 minutos. La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó en los últimos días la norma que consagra a las policías como instituciones civiles. Hoy a las 9:30 comienza también a votar otras normas que pasarían al borrador en esta Comisión de Sistema Político. Y vamos a tomar contacto con el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Un gusto conversar con usted. Igualmente. Bueno, Fernando, comencemos con lo que se va a votar hoy para ir profundizando también en otras materias de esta Comisión de Sistema Político. Sí, hoy día nos queda una parte final del segundo informe, ¿no? Porque esto podría haberse terminado el viernes, que nos juntamos a votar el grueso de este segundo informe, pero no alcanzamos. Nos quedaron cinco artículos, 5 votaciones de 150. Este segundo informe, el primer informe es lo que se ha estado discutiendo en el Pleno sobre Congreso, presidente, etc. Ese es el primer informe. Y este segundo informe es, por así decirlo, la segunda parte. Y esta segunda parte incluye buen gobierno, Fuerzas Armadas, policías, estados de excepción, tratados internacionales, acusación constitucional. Esos son los temas de este segundo informe. Y entonces, todo eso fue votado el viernes en la mañana, votación de Viernes Santo, y que, como les decía, quedaron estas 5 últimas votaciones que son todas referidas a los proyectos sobre acusación constitucional que se presentaron. Y eso es lo que se vota hoy día. Hay 3 proyectos de acusación, hay distintas versiones sobre cómo debería ser la acusación constitucional. Y vamos a votar hoy día entre ellos. Y eso, el tema de la acusación constitucional, podría ser quizás una atribución para lo que se denomina como otra facultad de la Cámara de las Regiones, Fernando. Eso es interesante. No hubo tiempo para alcanzar un acuerdo entre quienes estaban empujando el acuerdo en las otras materias sobre acusación. En todas las demás materias sí, pero esta fue una cuestión de tiempo, ¿no? No alcanzamos simplemente. No de acuerdo. Y entonces se presentaron. Claro, o sea, yo creo que si hubiéramos tenido más tiempo, habríamos también llegado a un acuerdo en esto, como llegamos a acuerdo en todo lo demás. ¿Y usted es partidario? Pero no hubo tiempo. Espéreme, que déjeme contar lo interesante. Es que, a pesar de que no hubo acuerdo, y entonces se presentaron 3 proyectos que en el fondo son 2 modelos de acusación distintos, hay algo en que ambos modelos coinciden. Y es que en la acusación deben participar el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. En eso no hay desacuerdo. Los 2 modelos se distinguen en que para unos la acusación debe funcionar igual que como ahora. El Congreso de Diputados y Diputadas acusa y la Cámara de las Regiones decide como jurado. Y otros estamos por la solución de que la acusación se tramite y decida en una sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Entonces, como ve, no hay discusión sobre que la Cámara de las Regiones debería participar en la acusación, sino más bien es cómo va a participar. Ahora, usted estaría porque la Cámara, o esta nueva Cámara de las Regiones o territorial, sea quien tenga esta facultad, entre otras, pero esta en particular de la acusación constitucional, Fernando. No, nosotros no presentamos un proyecto, nosotros tenemos una mente abierta respecto de esto, y hoy día entonces vamos a manifestarnos por uno o por otro, y vamos a votar a favor del proyecto que mira a la acusación constitucional como algo que se decide en sesión conjunta de el Congreso de Diputadas, Diputados y la Cámara de las Regiones. Nosotros creemos que eso es una mejor manera que esta distinción entre una Cámara que acusa, como es hoy día, una Cámara que acusa y un Consenado que decide, es un poco como hacerse trampas al solitario, ¿no? Es decir, hay una gran discusión nacional, los senadores que opinan en contra del ministro, en contra del presidente de la República, porque son de oposición, o que lo defienden porque son de gobierno, y cuando se presenta una acusación constitucional, repentinamente dicen, no, yo no puedo opinar porque tengo que mantener mi imparcialidad. Todos sabemos que no es así. Entonces queremos recobrar el carácter propiamente político de la acusación, que no es un juicio jurisdiccional, que no vayan los acusados con abogados defensores, que no contraten abogados penalistas para hacerse representar, porque lo que está en juicio no es
una cuestión de responsabilidad jurídica, sino una cuestión, es un juicio propiamente político, y por lo tanto lo que uno esperaría es que fueran oportunidades para que los acusados, los ministros, el presidente en su caso, vayan al Congreso a defenderse. Y una última observación sobre la acusación, que es bien importante. También hay un acuerdo bastante extendido en los quórums, y esto es bien importante, que hoy día los quórums son mayoría para acusar y mayoría para declarar al lugar a la acusación. O sea, la Cámara acusa con mayoría y el Senado decide por mayoría si se acepta la acusación o no. Salvo en el caso del presidente de la República, que se acusa con mayoría y se decide por 2/3. Esa es la situación actual. Mayoría, en el caso de todas las autoridades, mayoría 2/3 en el caso del presidente de la República. Y esos quórums se propone mantener, ¿no? Así que probablemente en eso no va a haber innovación. Fernando, este fin de semana, bueno, como muchos otros, y le pregunto porque además se está empezando una nueva semana de trabajo, sobre todo en la Comisión de Sistema Político, que es una de las que más quizás ha generado ruido por el tema del Senado, que es precisamente lo que estamos conversando, o que desaparezca el Senado, que ya es lo que pasa a borrador, ¿no? Ahora en esta semana hay que ver las facultades que tendría esta Cámara y ahí hay una discusión importante. Pero hay algunas encuestas que siguen manifestando una preocupación o el aumento del rechazo, por ejemplo, de salida. ¿Cómo ve esta amplia mayoría de personas que están en las encuestas votando hasta ahora por un rechazo de salida? Y le pregunto porque ayer el convencional Baza decía que en caso de que ganase el rechazo habría una crisis grave en nuestro país. ¿Cómo ven este contexto con estos estudios o estos sondeos de los últimos días y en las últimas semanas? Bueno, a ver, respecto de esto último, de lo que decía Jaime Baza, yo diría algo bastante parecido. El proceso constituyente se planteó como el camino de salida a una crisis política profunda que tenía Chile. Si ese camino de salida no resulta, quiere decir que no habremos salido de la crisis política profunda que tenía Chile. Yo creo que eso es bastante claro. Y creo que sería entonces una pésima noticia para el país. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que yo me tomo las encuestas con cierta distancia, ¿no? Yo creo que estar asumiendo que las encuestas son termómetros correctos de la opinión pública, a pesar de todo lo que sabemos, y lo que sabemos es que en unos casos se han equivocado groseramente y que en otros casos han acertado, yo no asumiría que son termómetros adecuados, pero sí creo que hay que enfrentar... ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué no son termómetros adecuados, cree usted? Bueno, porque sabemos que por lo menos algunas veces han fallado totalmente en sus predicciones. Eso lo sabemos, es cosa de mirar para atrás. Entonces hay que recordar que no solamente en algunos casos han acertado, sino también en algunos casos han fallado y se han tomado decisiones sobre lo que iba a pasar, sobre la base de esa información que resultó ser falsa. Y entonces, y las condiciones de transparencia de las empresas que hacen las encuestas son todas desconocidas. Entonces, yo no lo tomo con distancia. Pero habiendo dicho eso, yo creo que el proceso constituyente es un proceso que tiene que ser visto como un proceso no de los convencionales, sino de la ciudadanía. Y eso supone apertura, discusión, que se note que la convención es sensible a la discusión que ocurre allá afuera. Y yo creo que es más sensible de lo que parece. Yo creo que hay un espacio para que se muestre que lo que se discute afuera sí repercute dentro de la convención. Déjeme ponerle solo un ejemplo de varios que podrían ponerse. El presidente Ricardo Lagos, el expresidente Ricardo Lagos, dijo que a él le preocupaba que cuando se hablaba de la revisión integral de las sentencias judiciales, no se dejara en claro que esa revisión integral que iba a hacer el Consejo de la Justicia no podía referirse al contenido de las sentencias judiciales porque eso afectaba a la independencia judicial. Esa fue una crítica que fue muy reiterada, que llevó al rechazo de ese artículo donde se hablaba de
de la revisión integral, ¿no? Y se revisó. Y se le agregó a ese artículo, como producto de la conciencia de ese problema que fue suscitada por la crítica pública, se le agregó a ese artículo una parte que dice: esta revisión no podrá extenderse al contenido de las resoluciones judiciales o algo así, ¿no? Eso es la convención sintiendo el impacto de la discusión pública y reaccionando a ella. Y eso ha pasado varias veces. Sin embargo, la crítica que se hace original, no se dice que no pueden ser no se pueden revisar las resoluciones judiciales, después nunca se actualiza. Después nunca hay un momento segundo en que el crítico dice: la convención reaccionó a esto, puso una regla que aclaró que las sentencias no pueden ser revisadas, y entonces ahora, por lo menos en esta dimensión, la cuestión quedó bien. Sí. ¿No? Eso no pasa. Y eso creo que el hecho de que hay una crítica que no se actualiza, que no sigue lo que va pasando en la convención, sino que se enfoca en un momento y se olvida del resto, eso yo creo que ha contribuido a presentar a la convención de una mala manera. Y lo que también implica eso es que mucho de lo que se está discutiendo ya está desfasado respecto del avance que hay en la convención. Bien. ¿No? Porque la convención ha ido tomando en cuenta estas cosas. Había una regla que decía que los emblemas nacionales eran la bandera, etcétera, y estaban a la par los emblemas de los pueblos originarios de las regiones. Y entonces hubo una crítica que cómo se ponían a la par ambas cosas. Y la convención reaccionó y aprobó un artículo distinto. Pero eso no pasa, no es tema. Sí. Fernando Atria, le queremos agradecer por haber hablado con nosotros esta mañana. Vamos a quedar atentos a la comisión hoy que comienza a votar a las 9:30. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias a usted.